defectos de Cristo según las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Porque eso es lo primero. Porque tenemos una idea falsa de las pasiones. Pasiones, algo malo. Tengo que combatir las pasiones, ¿no? Las pasiones no son ni buenas ni malas. Depende de cómo usted las oriente. Y además porque solemos entender las pasiones a nivel solamente de la sensualidad. Eso no tiene nada que ver. Tiene un poco que ver, pero las pasiones, vamos a ver lo que son las pasiones. Es un movimiento del apetito sensitivo, o sea, de mi deseo, a dónde va mi deseo, ante el mal o el bien. Mi sensibilidad percibe el mal o el bien. Y entonces mi deseo se dirige a ese mal o a ese bien, incluso con cierta repercusión orgánica en el cuerpo. Hay muchas repercusiones corporales de las pasiones, Nos ponemos a sudar, nos ponemos colorados, nos ponemos acelerados o nos abatimos por la tristeza. El cuerpo refleja las pasiones, Hay personas flemáticas que le da igual todo, pero los que somos sanguíneos o coléricos, la pasión se refleja enseguida. El que es nervioso también se deprime, en fin, depende. Pues eso es una pasión. Y no me voy a meter, porque es un poco complicado esto, en la división de las pasiones, pero en fin, ante el bien, ¿cuál es la pasión? El amor. Ante el bien lo que se despierta en mí es el amor. Ante el mal, el odio. Fíjense si las pasiones no son ni buenas ni malas, vamos, que las hay de todas, que el amor es una pasión. Ahora, el amor tiene muchas caras, porque el nombre de amor se da a veces a las pasiones más bajas. Pero en realidad eso está siendo odio a tu propia alma o al alma de la otra persona. Pero cuando es amor es porque es en busca del bien. Y cuando el apetito se despierta ante el mal, eso es odio. Y ante un bien futuro, no presente, ante un bien futuro, el deseo. Ante un mal futuro, la huida. Ante un bien presente, el gozo. Ante un mal presente, la tristeza. Ante un bien difícil, ausente, si es posible, la esperanza. Si es imposible, la desesperación. Ante un mal difícil, ausente, si lo puedo superar, la audacia, la valentía. Si es insuperable, el temor. Y ante un mal difícil, presente, la ira. Todo eso son pasiones. Todos son pasiones que, si quieren, las reducimos. A mí me gusta más decir 4 pasiones. Para hacer un examen de conciencia es muy bueno decir, ¿dónde están mis 4 pasiones? ¿En qué dirección están? ¿Y cuáles son las 4 pasiones? Deseo, gozo, dolor y temor. Las 4 pasiones fundamentales son esas. Deseo, gozo, dolor y temor. ¿Qué deseo yo? ¿Qué me hace temer? ¿Qué me pone contento? ¿Qué me duele? ¿Qué me preocupa? Si las respuestas a esas preguntas no son Dios, sino que soy yo, mi vida no está centrada. Por tanto, estas pasiones, vamos a verlas un poco en Jesucristo, porque, ya digo, las pasiones en sí mismas, aunque los libros espirituales y los autores espirituales y todo nos hablen en sentido peyorativo, pero las pasiones en sí mismas son energías que podemos emplear o para el bien o para el mal. Por tanto, no son ni buenas ni malas. Depende de la orientación que yo les dé a mis pasiones. Puestas al bien, pueden serme muy útiles. Yo puedo ser una persona muy valiente, muy audaz, muy decidida, que todo ese caudal lo pongo al servicio del bien. Si lo pongo al servicio del mal, las pasiones ya van mal. Pues vamos a ver en Jesucristo.
En Cristo hubo todas las pasiones humanas que no envuelven ninguna imperfección moral. O sea, todas las pasiones humanas que están orientadas al bien son las que tuvo Jesucristo. El Evangelio lo presenta muchas veces así. Pues con el joven rico, Jesús, poniendo en él sus ojos, le amó. Se le despertó la pasión del amor ante aquel muchacho. Ante Lázaro, se echó a llorar. Mirad cómo le quería. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, hasta el fin los amó. La pasión del corazón de Jesús. Cuando decimos que una persona ama a otra apasionadamente, es esto, que toda la energía de esa persona se vuelca hacia la persona amada. Jesús tuvo odio también, como nosotros tenemos que tenerlo. Apártate de mí, Satanás, que no piensas como Dios, sino como los hombres. El odio al mal, al pecado, al enemigo. Jesús tuvo deseo. Cuando entra en el cenáculo, ¿qué es lo que dice? Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Tuvo la pasión de la huida, de la fuga. Viendo que iban a venir a hacerle rey, huyó al monte otra vez. Tuvo la pasión del gozo. Jesús, lleno de gozo del Espíritu Santo, dijo, yo te alabo, Padre. Tuvo, figúrense hasta qué punto, la pasión de la tristeza en Getsemaní. Triste está mi alma hasta la muerte. Tuvo la pasión de la esperanza. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Tuvo la pasión del temor. Tomando consigo a Pedro, a Santiago y Juan, comenzó a sentir temor y angustia. Y tuvo la pasión de la ira. Ahora en los libros estos, los liturgistas que le enmiendan la plana al Espíritu Santo, cambian lo que les da la gana. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo, Esas barbaridades que están haciendo en la liturgia. Por eso el latín no cambia nunca. Pero ahora han quitado de un evangelio que cuando cura Jesús el brazo seco del hombre paralítico, los demás empiezan a murmurar. Y dice el evangelista, y Jesús, echando en torno de ellos una mirada de ira, Jesús tuvo la pasión de la ira, echando una mirada de ira ante la incredulidad, ante la ingratitud, ante el escepticismo, dijo al hombre, extiende tu mano. Y ahora no sé qué han puesto. Jesús, poniéndose serio, no sé qué han traducido como han querido. Bueno, tuvo todas las pasiones, nuestro Señor. Sufrió las pasiones corporales, fue azotado, coronado de espinas, crucificado. Y tuvo las pasiones espirituales, como hemos visto. Pero todas las pasiones de Cristo estaban perfectamente orientadas al bien y totalmente controladas por la razón. Y esto es lo que tiene que enseñarnos a nosotros. Yo tengo todas las pasiones, pero ¿a dónde se dirigen? ¿Quién las gobierna? Porque cuántas veces se me desmandan, cuántas veces. Y tengo que mirar al corazón de Jesús. Entre sus pasiones y las mías, ¿cuáles son las diferencias? Pues las que estamos diciendo. El objeto. Las de Cristo todas se dirigían en un solo objeto, la gloria del Padre. Las mías tantas veces van a cosas ilícitas, a la desobediencia a la ley de Dios, al pecado. Segunda diferencia de mis pasiones con las de Cristo, el principio. ¿De dónde provenían todos los movimientos del alma de Cristo? De la razón, de su juicio perfecto, de su sensatez absoluta. ¿De dónde provienen muchas veces los movimientos de mi alma? De un calentón, de un berrinche, de la precipitación, que pierdo la cabeza, perdemos la cabeza.
Otra diferencia, pues que a nosotros muchas veces, lo que acabo de decir, las pasiones nos nublan la razón, o sea, no se dan solamente en nuestro apetito, sino que llegan a interesar la razón. En Cristo no, en Cristo las pasiones estaban en su apetito sensitivo, en lo propio de su humanidad sensible, en los movimientos sensibles, pero no le entorpecían el recto uso de la razón. Cristo es el puro equilibrio. Cuando en nosotros hay desequilibrio, y los hay tantas veces, todos los días, muchas veces, pues es porque mis pasiones no están gobernadas racionalmente. En Cristo sí lo estaban. Dice San Jerónimo, nuestro Padre, que nuestro Señor, para demostrar que era verdaderamente hombre, qué bonito, es que a veces tiene San Jerónimo unas cosas geniales, geniales. Dice, Cristo, para demostrar que era verdaderamente hombre, experimentó realmente la tristeza, pero como esta pasión no dominó su espíritu, dice el Evangelio que comenzó a entristecerse. De manera que era más bien, dice San Jerónimo, una propasión, algo que estaba como en los umbrales de la pasión, que esto significa como un prólogo de la pasión. Pero por eso no dice el Evangelio, se entristeció, sino comenzó a entristecerse. Cuando yo me entristezco, estoy 4 días, en el mejor de los casos, sin que se me pueda mirar a la cara. No es que comienzo, sino que sigo y termino y aguanto otros cuantos días, porque ya que me he entristecido, después de tomarme este trabajo no voy a salir de la tristeza con lo que me ha costado. Y así que me aguanten las demás, que me aguante yo y que me dure la tristeza. Tenemos que aprender un poquito, dentro de que nunca lo conseguiremos porque somos humanos y pobres, a tener más bien, como dice San Jerónimo, propasiones. Y el dolor, lo padeció Cristo, el dolor sensible, más que nadie. Lo vemos en la pasión. Y no me voy a detener en ello porque ahí lo tenemos. Porque miren, el dolor sensible tiene dos causas. Primero, la lesión del cuerpo. Y luego la sensación de que me he lesionado. Porque hay personas que se dan un batacazo tremendo, vas a buscarla y estás sonriendo y no me duele nada. No, de verdad que no me ha pasado nada, que no me duele nada. Bueno, pues bendito sea Dios. Esto lo podía haber pasado Cristo, ¿eh? Oiga, que me han azotado, que me han clavado, no me duele. Era Dios. Sin embargo, quiso tener la lesión y la sensación. Maravilloso esto. Cristo experimentó realmente el dolor y su carne estuvo sometida al dolor. Vamos a ver otra pasión, la tristeza. Cristo la experimentó mortal. Y el alma de Cristo se vio llena de ese sentimiento terrible, ¿no? Del pecado de la humanidad. Y por tanto se dio en él una verdadera tristeza, pero Santo Tomás recurre a lo mismo de San Jerónimo. Dice que más bien fue una propasión, porque Cristo no dejó que su alma se hundiera en la tristeza, que es lo que tendría que haber pasado, porque juntemos todos los sufrimientos de todos los hombres de todas las épocas y no llegan a un átomo del sufrimiento de Cristo. Y si yo, porque me han dicho una palabrita, porque cualquier cosa me hundo, pues Cristo se tendría que haber hundido mucho más, ¿eh? Pero Cristo experimentó una tristeza mortal, pero no dejó que su alma se abatiera hasta el fondo porque se hubiera desesperado, claro. Fue otra manera de vivirlo como una
propasión. Y el temor, ¿lo experimentó el temor como pasión? También, porque el temor es la aprensión ante un mal futuro. Y por tanto, Cristo lo experimentó, pero no como algo, dice también Santo Tomás, siempre hablan de eso, de propasión, porque no le hizo perder, no le turbó. Es un temor que le angustió, pero que no le hizo perder el uso de la razón, porque cuando el miedo te hace perder la cabeza, cuando el miedo es demasiado, te quita la razón, y a Cristo no llegó ahí la pasión del temor. Y el sentimiento de la admiración, la pasión de la admiración, de la sorpresa ante lo inesperado, lo tuvo Cristo, pero ¿cómo lo va a tener si en su alma tenía la ciencia beatífica, si lo veía todo, si lo sabía todo? Y sin embargo, Cristo quiso, es muy bonito esto también, sorprenderse muchas veces. Cristo escogió la capacidad, como tienen los niños, de admirarse. En el Evangelio le gustó tanto a Cristo, por ejemplo, la actitud del centurión, cuando le dijo, no vengas a mi casa, que no soy digno, que no hace falta, que dilo desde aquí. Y entonces dice San Mateo, oyéndole, Cristo se maravilló. Y también se maravilló Cristo y se lo dijo a los demás, miradla, esta sí que tiene fe. Se quedó encantado de ella, de la cananea, cuando le dijo, si yo como los perrillos. Bueno, pues la sorpresa de Cristo es bonita. Lo sabía todo, pero quería, como iba aprendiendo poco a poco, sorprenderse lo mismo que nos sorprendemos nosotros. Y dice San Agustín, el Señor se admira para enseñarnos a nosotros a admirarnos, porque necesitamos admirarnos. Esos movimientos no son en Él signo de menoscabo, de imperfección del alma, porque quien está por encima de todo nunca se admira de nada. A veces los filósofos estoicos y la gente que se quiere dar mucha importancia nunca se sorprende ni se admira de nada. El que se admira es porque tiene alma de niño. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué persona? ¿Y qué reacción? Te admiras. La vida es siempre una caja de sorpresas. Pues dice San Agustín que la admiración de Cristo forma parte de su magisterio, que Él quiere enseñarnos a nosotros a admirarnos. Y más difícil todavía, mire que hemos recorrido pasiones. Y la ira, la tuvo Cristo, ya lo hemos dicho antes un poco. Pero si resulta que es que la ira, que esto todavía no lo hemos dicho, además de pasión, es un pecado capital, ¿cómo va a tenerla Cristo? Y además es un pecado capital opuesto directamente a la mansedumbre, que es aquello más propio del corazón de Jesús, que es en lo que dice que aprendamos de Él. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y ahora va a tener ira? Pues resulta que en el Evangelio aparece que la tiene en varias ocasiones. Lo del látigo con los mercaderes del templo no fue una broma, ¿eh? Y ante la perfidia de los fariseos, Cristo se calentaba. Y cuando le dice que Herodes ha dicho que acá, dice, id y decirle a esa zorra, Herodes. O sea que Cristo no se andaba con vaselina. Y de las ciudades que no escuchaban su mensaje, ¡ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¿Cómo se explica esto? Es muy bonito. Dice Santo Tomás que hay dos clases de ira totalmente distintas. Una procede del apetito desordenado de venganza
Y ese es el pecado capital opuesto a la mansedumbre y al recto uso de la razón, porque te la nubla. No quieres más que vengarte de la persona. Y esta, naturalmente, Cristo no la experimentó jamás, jamás. Pero hay otra clase de ira, gobernada por la razón, que consiste en el deseo de imponer un castigo al culpable con el fin de restablecer el orden que ese culpable ha pervertido. Esa es la ira del padre que se pone serio y terriblemente severo con su hijo. Porque si ese padre se pusiera blando y amoroso y misericordioso con su hijo, estaría pecando. Y cuando ese padre está actuando con rectitud, es cuando manifiesta su ira ante su hijo. Esa ira que no es que quiera vengarse, porque un padre no quiere vengarse del hijo. El padre lo que quiere es restablecer el orden. Y si el hijo pues le ha robado al padre 1000 pesetas o 10 euros o lo que sea del cajón, el padre tiene que mostrarse con ira. Y hasta que ese hijo no lo devuelva, lo tendrá castigado. Pues esta ira no solamente no es pecaminosa, sino que es santa. Y es celo por el bien, y es la que tuvo Jesucristo. Y entonces el equilibrio maravilloso del alma de Cristo impedía que esa ira santa suya no rebasara nunca los límites de la recta razón. Y así tuvo Jesucristo la pasión de la ira. Pues bien, como Cristo, mientras vivió en este mundo, y con esto ya sí que termino, era dos cosas a la vez que nadie las podemos ser jamás, ni siquiera la Santísima Virgen, que era viador y comprensor. ¿Qué significa viador? El que va por la vía, por el camino, el caminante, el peregrino, eso es lo que somos todos, el estado de viadores. El estado de comprensores lo tendremos en el cielo cuando comprendamos, cuando abracemos a Dios. Pues Cristo en esta tierra era al mismo tiempo viador y comprensor. Y, por tanto, sus pasiones, sobre todo el dolor, la tristeza, ponen de manifiesto su estado de viador. Era un hombre como yo y tenía las cosas que experimentamos los hombres. Pero su alma, al mismo tiempo, gozaba de la visión beatífica. Entonces, la bienaventuranza perfecta del hombre, dice Santo Tomás, abarca la del cuerpo y la del alma. La del alma, ¿en qué consiste la bienaventuranza? En la visión de Dios, en el gozo de Dios. Y la del cuerpo, en sus cualidades de cuerpo glorioso que tendrá un día. Pues bien, el alma de Cristo, antes de su pasión, gozaba plenamente de la visión de Dios y por lo tanto poseía la bienaventuranza. Pero fuera de este elemento esencial, le faltaba todo lo demás propio de la bienaventuranza, porque su alma era pasible, podía padecer, y su cuerpo era pasible, soportaba el dolor, es más, estaba sujeto a la muerte. Por lo tanto, Cristo, en cuanto que poseía la bienaventuranza en su alma, era comprensor. Y en cuanto que estaba tendiendo a los elementos de la bienaventuranza que le faltaban, era viador. ¿No es una maravilla pensar que el mismo Dios quiso tener estas miserias que yo tengo que pagar como un triste tributo a mi naturaleza humana? Y no es solo la tos, es el dolor, es el cansancio, es la tristeza, es los defectos de Cristo. ¿Habían pensado ustedes alguna vez? Hay que pensarlo. Para que yo acepte con humildad mis propios defectos, no pretenda ser un superhombre, una supermonja, una santa heroica. Soy lo que soy, pero tengo que tener cabeza y gobernar mis pasiones con mi cabecita, la poquita que tengo, pero administrarla bien. Es como el que tiene muy poquito dinero, pero llega a fin de mes. Hay que administrarla. Nosotros cabeza tenemos la que tenemos, pero hay que administrarla bien. Y luego, sobre todo,
administrar la imitación de Jesucristo, la compenetración con Él, la sintonía con Él. De manera que nos parezcamos a Él y vivamos como Él, y la Virgen Santísima nos lo enseñe.